Bien, buenas tardes y bienvenidos a la clase. Entonces, uno de los puntos importantes que ahora ya tenemos que empezar a ver es cómo se compone esta estructura de la programación. Bueno, que estoy seguro de que también ustedes ya han visto algo. Sin embargo, aquí debemos ir complementando con la parte de de todo lo que hemos visto. Es decir, para realizar un mecanizado, lo que nosotros necesitamos, ¿qué es? Es simplemente realizar el movimiento de la herramienta. Ojo, dentro de lo que es el mecanizado por arranque de viruta, ¿sí? En este caso, la herramienta es la que me va a definir esa geometría que estoy buscando. Si me voy al caso de una impresora 3D, que sería una manufactura aditiva, o sea, lo que estoy haciendo es adicionar el material. ¿Por dónde? No hay una herramienta, pero sí hay un nozzle, ¿no? O una tobera o un difusor, ¿ya? El cual me está botando todo ese material de la impresión, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que debo considerar, ¿ya? Entonces, en el caso de programación, simplemente son códigos que van a ayudar a esa estructura, ¿ya? Pero, de nuevo les digo, hay que darnos cuenta en función de qué se está utilizando. Ejemplo, otro ejemplo más. O sea, no sé si han visto, pero también existen máquinas que realizan o sea, múltiples máquinas que están controladas por la computadora. Las máquinas de bordado, por ejemplo. Estas máquinas de bordado, o sea, realizan toda esa geometría que se necesita, ¿ya? Y después de eso, lo que hacen es únicamente pasar a una codificación, ¿no? Que es muy similar, que utiliza el lenguaje G también. Entonces, eso es aquí lo importante, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que acompañar de esa geometría que hemos aprendido en las coordenadas que nosotros también hemos visto, son los códigos G, ¿no? Pero una estructura para mecanizado por arranque de viruta en una máquina convencional de CNC básicamente va a tener lo siguiente. Entonces, las partes de un programa son uno que tiene el encabezado, otro que va a tener el cuerpo y otro que va a tener el final, ¿sí? Eso es lo que veíamos en nuestro programita, ¿no ve? En el simulador, ¿se acuerdan? ¿Ya? Luego, este programa como tal va a estar compuesto por bloques, ¿sí? Desde donde inicie hasta donde acabe, ¿ya? Estos bloques pueden tener una numeración. ¿Cuál es el ejemplo de estos bloques? A ver, si ustedes ya se han ido dando cuenta, ¿no? Ya. Van a ser cada fila que nosotros tengamos, ¿listo? También se le puede denominar frase, enseguida vamos a ver. Cada bloque va a estar compuesto de palabras, ¿ya? Ahora, ¿qué se le denomina una palabra o qué es una palabra? Una palabra básicamente es un conjunto que nosotros tenemos de una letra, ¿ya? Pueden ser estas letras. A ver, yo lo voy a llevar esto un poquito, perdón. Ahí está, ya para que ustedes lo vean bien, ¿ya? Una de estas letras, ¿ya? Y acompañado de un número. A eso le denominamos palabra, ¿ya? Entonces, fíjense que en nuestra estructura tenemos que tener un conjunto de letras con números y a cada uno de esos le vamos a denominar palabra. En una línea de programación podemos tener muchas palabras. Todo ese conjunto de palabras forman un bloque y todo el número de bloques va a formar lo que es el programa. ¿Listo? Es así de sencillo. Ahora, en este caso, todo eso, todas estas letras, ¿a qué corresponden? Por ejemplo, esta letra Z, la letra X, la letra Y, ¿a qué va a hacer referencia? ¿A qué? ¿A qué? A ver. A los ejes. A las coordenadas, ¿cierto? ¿Ya? A las coordenadas, listo. La letra M es una codificación o es una simplificación de un código misceláneo, ¿ya?
y son también denominados códigos auxiliares, ya M01, M02, M03, ya, y así van a existir muchos de estos Ms, ¿ya? Por ejemplo, el sentido de giro podemos utilizar con esto, ¿no? El refrigerante podemos utilizarlo con esto. La letra T hace referencia a la herramienta que viene del inglés de tool, ¿ya? Tool. ¿Se acuerdan? Yo les he mostrado un plato que tenía tres herramientas. Entonces ahí nosotros tenemos que escoger cuál de estas herramientas. La letra S, que básicamente es la velocidad de corte, o también aquí del inglés el speed. La F del forward o de la velocidad de avance, ¿ya? La letra N, que es el número de bloque, o sea, este bloque, para identificarlo, nosotros podemos colocar la letra N adelante y le vamos colocando un número, ¿no? N01, N02, N03 y bueno. Generalmente no va de uno en uno, generalmente va de 5 en 5, de 10 en 10, de 2 en 2, pero no de uno en uno, porque muchas veces hay que corregir y entonces hay que ponerle una línea intermedia, ¿no? Luego el código G, pero el código G, ¿qué es? Básicamente es lo que la máquina CNCL, si bien está difundido como los códigos que todas las máquinas utilizan, no todos, ya, no todas estas máquinas tienen esta, o sea, todos los códigos G igualitos, ¿ya? En algunas van a haber diferencia. Ahora, entre el torno y la fresa hay diferencia, ¿ya? Hay diferencia. O sea, para el torno, ¿sí? No siempre van a ser los mismos. Existen algunos que son muy generales, que esos sí van a ser exactamente, ¿ya? Igualitos, pero otros no tan. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos llegando de conclusión? Que necesito primero tener palabras que están compuestas por letras y por números, ¿no? Y que un conjunto de palabras están en una fila y se denominan bloques y vienen con una numeración N0010, N00 200, N00 500, lo que ustedes quieran. Y ese conjunto de bloques es lo que hace el programa, ¿ya? Ahí un poquito tenemos un resumen de todas estas, las que les había empezado a decir. Ya, fíjense ahí cómo es la estructura. Siempre debemos mantener un orden, ya, un orden. ¿Cuál es el orden? Independientemente de las otras, la letra N siempre va a ir al inicio. Siempre, 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 ¿ya? No hay opción a otra cosa. La letra N siempre va a ir al inicio. ¿Listo? Y esto es el número de bloque, el número de bloque, ¿ya? Entonces, siempre, siempre al inicio. Muy bien. El código G, ¿ya? El código G, básicamente es el que me habla o el que dice, el que le dice a la máquina cómo tiene que realizar o hacia dónde tiene que moverse, ¿no? O qué es lo que va a hacer. ¿Listo? Entonces, es parte del código G, que es un listado general. X, Y y Z, ya saben ustedes que son las coordenadas. Ahora, ¿qué también puede pasar? Podemos colocar las coordenadas con R y A, que se refiere a un radio y a un ángulo, ¿no? Así de esa forma, ¿ya? Luego tenemos la letra F. ¿Qué significa la letra F? Ya les he dicho la velocidad de avance, que está ahí, y también tenemos esas características ahí. Luego la velocidad del lucillo, que va a estar por la letra S, la letra T, ¿no? Que es la herramienta, y la letra M, que son funciones auxiliares. Listo, entonces ahí tenemos, sí, esta característica de las letras que nosotros vamos a utilizar. Ya, a ver, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Ya, ¿con qué letra comienza nuestro programa siempre? N. N, correcto, muy bien, ¿ya? Con la letra N. Vamos a ver ahora esta parte. Miren, si por ejemplo yo tengo el N010,
un G90, las coordenadas X50, Y-30, Z70, un F100, un S1200, T0101, M01. No siempre, por si acaso, de las herramientas, en todas las máquinas se cambia igual. Por ejemplo, aquí puede significar que estoy pidiendo del magazine la pieza, la herramienta 1, pero puede ser algunas que tengan varios magazines. Entonces significa que estoy pidiendo del magazine 1 la pieza 1 o la herramienta 1. Pero como les digo, pueden haber máquinas mucho más grandes que tengan más magazines. ¿Listo? Ahí está el auxiliar, el M01. Ahí tenemos este otro, miren, N010, G93, R50, A30. Tenemos que dejar espacios entre las palabras. Esto cuando nosotros hacemos generalmente en todo lo que es nuestra máquina. O sea, me refiero que es cuando estamos utilizando en la computadora una programación, siempre se deja este espacio, ¿ya? El software CAM no nos deja espacio. Pero ustedes van a ver que cuando estemos agregando por el tablero de la máquina, ya, por el tablero, no vamos a tener esa capacidad de colocar esto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando estemos introduciendo los números o los códigos en el programa, no vamos a tener esta posibilidad. ¿Ya? Muy bien. Todo lo que hace esto, ¿sí? Básicamente para nosotros son los datos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad aquí le estoy dando con coordenadas, ¿sí? Y aquí le estoy dando con algunos valores característicos. Entonces, estos llegan a ser datos. A ver, nosotros tenemos dos tipos de datos. ¿Cuáles eran esos dos tipos de datos? ¿Cuáles? ¿Cuáles eran? De posición, ingeniero, no recuerdo muy bien, creo que era eso. No, no eran de posición, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué eran? Eran dos tipos de datos, dos grupos grandes, ¿se acuerdan? Unos datos geométricos y los datos geométricos, ¿a qué hacían caso? Datos tecnológicos. Muy bien, ese es el otro grupo, el de datos tecnológicos. Pero el de datos geométricos hacen referencia básicamente a la figura que nosotros tenemos. A ver, yo aquí tengo esto para mostrarles. Miren, aquí está este escudito de la facultad y miren, este está cortado por láser, ya, por láser. A ver, vamos a ponerle un fondo ahí atrás. Ya, ahí está. Ustedes pueden ver ahí un poquito del escudito, ¿sí? No, no se está bien. Ahí, ¿no? Ahí. Fíjense, este está cortado por láser. Y entonces aquí, ¿qué es lo que se le ha dado? La geometría, ¿sí? La geometría. La geometría es la que nos ha importado aquí en este caso. Aquí les puedo mostrar lo que ha salido, ¿no? De este corte por láser. Ahí está, ¿sí? O sea, lo que ha salido de la... A ver si lo puedo colocar. No, ya no va a entrar, ¿no? Pero miren, más o menos está ahí, ¿sí? Es como si yo sacaría ahora esto de aquí. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que importa? O sea, aquí importa bastante lo que es la geometría, ¿ya? Aunque sea una máquina, un CNC de láser, ¿ya? Aquí lo que importa bastante es la geometría, porque si no tendría en cuenta la geometría, o sea, no podría tener características. Ahora, si yo les mostraría así, ustedes pueden ver como una rebaba ahí en el contorno, ¿ya? Y esto me habla acerca de la velocidad con la que se ha realizado este corte por láser. Entonces, el otro grupo grande eran los datos tecnológicos.
¿Y qué está en los datos tecnológicos? ¿Qué se encuentra en los datos tecnológicos? Ahí estamos hablando básicamente acerca de lo que son, pues, la velocidad de corte, la velocidad de avance. Entonces, ¿qué serían esos datos tecnológicos? Los parámetros de mecanizado. Perfecto, los parámetros de mecanización, ¿ya? Entonces, lo que hacemos en este programa, pues, en resumen, en todo lo que hemos hablado hasta ahorita, lo que hacemos es darle datos, nada más, ¿ya? Y la máquina es la que se mueve a esos lugares, ¿sí? De eso estamos hablando, no estamos hablando de nada extraño ni nada abstracto, sino simplemente nosotros le damos posición, datos, valores y la máquina actúa según estos valores, ¿no? Ahora, ¿qué es un dato modal? Miren, quiero mostrarles este ejemplo. Si hablamos de coordenadas, ¿ya? Nosotros podemos ver este ejemplito. A ver. Ahí tienen un ejemplo de lo que es un programa en una máquina de control numérico, computerizado. Fíjense con qué letras les he dicho que iniciaba cualquier bloque. ¿Con cuál era? Con N. Con N, ¿cierto? Y miren, ahí está N10, luego se salta N20, 30, 40, 50, ¿no? Miren cómo continúa, ¿ya? Pero ahí ustedes ya pueden leer algunas cosas. ¿Cuáles cosas pueden leer? ¿Qué será X, Y, Z? La posición inicial que está tomando. Las posiciones de la herramienta. Entonces, ¿qué tipo de datos son esos? Geométricos. Geométricos, listo. Acompañado de eso, miren, hay una velocidad de giro. S1000 dice, ¿sí? Hay el dato de la herramienta, de dónde está sacando, y hay un auxiliar, ¿no? Entonces, estos hacen, bueno, hacen el trabajo de ser los valores, o mejor dicho, los datos tecnológicos, ¿ya? Pero fíjense que en la primera fila, en el N10, ya, yo tengo aquí estos datos, en el N20, el X39, 192 y E8. De lo que estaba en 0 ha cambiado a 8, de lo que estaba en 50 ha cambiado a 39, ¿no? Y así, bueno, se va realizando. Y fíjense aquí, ustedes tienen la geometría que ustedes pueden percibir. ¿Qué les quiero dar a entender? X, Y y Z se mantienen constantes. No. Todo el rato van a ir cambiando de acuerdo a la geometría, ¿cierto? En algún caso sí, en las verticales, por ejemplo, hemos dicho que el valor de X no va a cambiar, el valor de Y sí, ¿no? Pero fíjense que ahí si subrayo todas estas donde están, ya no tengo no, o sea, no tengo una permanencia, no tengo una constancia, ¿no? Entonces, este es un dato que cambia varias veces, ¿ya? Eso para nosotros son lo que son, bueno, esas son las coordenadas como tal, ¿no? O sea, lo que nosotros sabemos de las coordenadas. Tal vez es el dato que más va a variar, ¿ya? Es el dato que más va a variar. Entonces, ahora, si seguimos con esto, veremos otra característica. O sea, no hay que olvidarse, las coordenadas siempre van a estar en función de la geometría. Mientras más compleja sea la geometría, entonces vamos a tener también mayor variación de estas. Entonces, a ver, yo les pregunto, para el corte de este escudito, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá habido mucha variación de las coordenadas o no? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Sí. Varias, ¿no? Varias. Han tenido que ser varias, ¿sí? Que han sido realizadas, porque esto no se olviden que responde a una ecuación, esta otra ecuación, ¿cierto? Entonces, todo esto responde a las ecuaciones. Por lo tanto, es así como nosotros tendríamos que darnos cuenta. Entonces, estos datos geométricos cambian, van a cambiar bastante, ¿ya?
Vamos un poco más allá. Vamos al avance. Si yo les pongo este dato de un avance de F100, ¿qué era el avance? En arranque de viruta, en mecanizado por arranque de viruta, ¿qué era? La velocidad con la cual se va a desprender va a desprender material. En este caso, cuando es por arranque de viruta, es la velocidad con la que la herramienta se mueve, ¿ya? Eso es el avance, ¿listo? Entonces, imagínense, yo les voy a mostrar de nuevo esto con otro ejemplo, ¿ya? O sea, yo tengo aquí este lingote, ¿ya? Y le tengo que hacer una perforación. Listo, ahí está mi escoba, ¿sí? Ahí está. Entonces esto está girando y yo tengo que hacer el orificio, tengo que hacerlo pasar. Esto es un avance, ¿no? Va, el avance sería en este sentido, ¿no? Listo, muy bien. Si el avance es en este sentido, ¿ya? Para este material, no sé si distinguen, pero esto es un lingote de aluminio, ¿ya? Para este material, para el aluminio, ¿ya? Yo necesito una cierta velocidad, que son los parámetros de mecanizado, y puedo colocar, ¿ya? ¿Puedo exceder esa velocidad con la herramienta o no? ¿Qué dicen? ¿Podría exceder la velocidad de mecanizado en una pieza de aluminio? Sí, Mm, En realidad, ya, si yo tengo una velocidad de corte de 120 metros minuto, ya, yo no puedo exceder eso con esta herramienta, porque el momento que yo llegue a exceder, ¿qué es lo que va a pasar? La resistencia del material es lo que voy a tener problemas, ¿ya? Entonces no voy a poder llegar a tener un buen mecanizado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Respetar los parámetros de mecanizado, esos son los datos tecnológicos, ¿ya? Ahora imagínense que yo agarre ese mismo parámetro, ya, ese mismo parámetro, y haga el mecanizado ya no en aluminio, sino en acero, ya. Digamos que yo agarro una pieza de acero y hago ese mecanizado en una pieza de acero. Voy a poder trabajar con los mismos valores. ¿Qué opinan? No voy a poder trabajar con los mismos valores. O sea, yo no puedo agarrar una herramienta, No, fijar. porque el material es diferente y puede dañar. Exacto, exacto, eso es. Eso es. Entonces, no puedo llegar a mecanizar con los mismos valores, ¿no? Porque ahí es donde voy a romper la herramienta o voy a simplemente no realizar un buen mecanizado, ¿listo? Entonces, para un material van a haber parámetros de mecanizado que no los debo cambiar, simplemente que debo respetar los que tengo. Ejemplo, si estoy mecanizando aluminio, no me debo pasar de esos valores que yo tenga registrados, ¿ya? Entonces, si no puedo, a ver, vamos a revisar esto, este ejemplo. Bien. Aquí en este ejemplo nosotros podemos ver, de nuevo nos vamos al ejemplo de la piecita, y ahora ustedes quiero que me digan dónde está el avance. A ver, veremos dónde está el avance. El avance está por la letra F, ¿cierto? Veamos dónde está el avance. Y miren, el avance está ahí. ¿Cuántas veces ha cambiado el avance? ¿Qué dicen? ¿Cuántas veces había cambiado el avance? Hola, ¿qué dicen?
¿Cuántas veces ha cambiado el avance? ¿Me escuchan o no? Fíjense que aquí tengo F200 y aquí tengo F250. ¿Ha cambiado o no? Sí. Sí, cambia. Ha cambiado, ¿cierto? Ya. Pero quiero que me digan y que me respondan algo más. En la N30 dice que se está moviendo la herramienta a F200, es decir, a 200 milímetros minuto. En la N40 dice que ha cambiado esto y se está moviendo ahora a 250 milímetros minuto, ¿cierto? Ya. En la N50, ¿qué dicen? ¿Cuánto es el avance en la N50? Se mantiene con de N40. Exacto. Miren que ahí en la N50 ya no habla del avance, pero seguimos teniendo movimiento. ¿Cómo me doy cuenta que tenemos movimiento? Porque los X, y bueno, en este caso no es Z, pero miren, los X y Y han cambiado. Y si han cambiado, ¿eso qué quiere decir? Que nos estamos moviendo. Y si nos estamos moviendo, entonces existe pues, una velocidad de avance. Pero ¿por qué ya no está aquí? Porque esta ya se sobreentiende que se mantiene constante para la N50. La N60, ¿a qué velocidad de avance se está moviendo? A 250. También a 250. Y así cada uno de estos, miren, cada uno de estos se está moviendo a 250. Pero ¿y por qué ya nos repetimos? ¿Por qué sobreentendemos? Porque este es un dato tecnológico como un parámetro de mecanizado. ¿Listo? Ah, pero ¿qué es lo que se nos entiende aquí? Que en realidad este pues es un dato modal. Entonces, este dato, al ser un parámetro de mecanizado, ¿ya? Y al tener en cuenta que no lo voy a cambiar en toda la programación porque estoy hablando del mismo material, entonces se le denomina modal, ¿ya? Ese es el dato modal. Aquel que no es necesario cambiarlo porque se va a mantener constante. Por lo tanto, las coordenadas no pueden ser datos modales. Pero, fíjense, en la N30 nosotros tenemos un Z menos 5. O sea, este dato es negativo, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Este va disminuyendo. O sea, de la superficie, de lo que era cero, ha disminuido a menos 5. ¿Ya? Ha disminuido a menos 5. Pero, imagínense esto. Si yo quiero hacer el mecanizado de nuevo del escudo, ¿ya? Y yo lo pongo en una posición plana, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que bajar con la herramienta y de hacer esto. Pero con la herramienta en Z no puedo bajar pues, a arco. ¿Cuánto bajo? Bajo una dimensión que sea suficiente para mecanizar esto. Y después realizo el mecanizado. En otras palabras, Z se está manteniendo constante, ¿no? Z se está manteniendo constante de acuerdo al espesor de la pieza. Aquí es lo mismo. Miren, aquí es lo mismo. Aquí en N30 hemos cambiado a Z menos 5. Hemos introducido la herramienta. Pero después miren que aquí ya no hay Z, aquí no hay Z, no hay Z, no hay Z. No hay Z, ¿hasta dónde? Hasta la N230. En la N230 nosotros recién hemos puesto ¿cuánto? Z10. ¿Eso qué quiere decir? Que lo hemos subido, ¿no? Listo. Entonces, en todos estos, ¿cuánto ha valido Z? En todo eso, ¿cuánto ha valido? Menos 5. Menos 5, ¿ya? Ese es un dato modal al que se va a mantener constante y es necesario nombrarlo en uno solo. Es como un interruptor que nosotros presionamos, ¿ya?
Presionamos este interruptor y se queda así permanentemente, hasta que nosotros lo cambiemos nuevamente. ¿Listo? A eso le denominamos dato modal, que tiene que estar muy familiarizado con lo que ustedes hagan, para que así nos repitan. Ejemplo. Ahí tienen la definición del dato modal. Ya es aquí el valor que no es necesario cambiarlo en cada frase o en cada bloque. Es decir, será repetido hasta que el programador decida cambiar el mismo, si fuese necesario. Es como un interruptor, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser generalmente los datos modales? Velocidad de giro, velocidad de avance, profundidad de pasada, dosificado de fluido de corte y varios, que generalmente son los parámetros de mecanizado, ¿ya? Muy bien, entonces de esa forma nosotros entendemos el dato modal, pero también pueden ser las coordenadas cuando éstas se mantengan constantes, pero no las expresen uno, ¿no? Sino tal vez Z, ¿sí? O en algún caso X o algún caso Y, pero eso es un dato modal. A ver, entre estas dos, si me han entendido. Ahí yo tengo dos líneas, ¿no? O sea, dos frases o dos bloques. El bloque N40 y el bloque N50. En el bloque N40, fíjense que tengo G01, que es un código G, que habla de una interpolación lineal. La coordenada X20, la coordenada Y55, la velocidad de avance en 1200 y un código auxiliar M3, que es un sentido de giro, ¿ya? En la N50, fíjense que tengo lo mismo. G01, X20, pero miren, aquí está la diferencia. Y es 75. Y F dice que es 1200 y M3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podría ser la simplificación? ¿Cómo podrían reescribir N50? Sin F ni M. Ya. ¿Qué más? X también. Exacto. Y el que cambiaría sería solamente el Y, ¿no? O sea, vean que entre la línea N40, entre la frase N40 y N50, el único que cambia es Y. Entonces sería válido colocar solamente el Y75. Ojo, ojo, ojo. Los Ns nunca se van a mantener constantes, ¿ya? Los Ns son aquellos que no pueden ser datos modales, porque el N cambia obligatoriamente, absolutamente cambia. ¿Listo? Eso tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo quedaría? Miren, la siguiente línea de programación podría utilizar solamente estos, nada más, y podría ser reescrito así, N50 y E75. Y listo, esto para nosotros es un dato modal, ¿ya? Entonces, ahora sí, con esto nosotros ya podemos entender que cuando veamos líneas de programación que son así cortitas, en realidad, ¿qué están haciendo? Están manteniendo constantes los valores anteriores o de las líneas de programación anteriores, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que podemos ver. Ahí tienen, el N es el utilizado por el control, es el número de frase o bloque que es necesario utilizarlo al inicio de cada frase o bloque. El G es la palabra, es el código G, que son básicamente las funciones preparatorias de la máquina de control numérico. X, Y y Z son las coordenadas, posiciones. El F, ahí está el F, que puede estar, miren, cuando tenemos números, a veces enteros, ¿ya? Nos vamos a referir a que las entradas o que los valores están en milímetro minuto, ¿sí? Pero cuando no tenemos enteros, o sea, tenemos 0.15, 0.20 y demás, significa que el avance está en milímetros revolución. ¿Qué tendría que hacer para poder sacar en milímetro minuto si tengo el 0.15? ¿Qué tendría que hacer?
¿Qué dicen? O sea, lo que tendría que hacer cuando veo el F con decimales es multiplicar por el número de revoluciones. Porque fíjense que me está diciendo que avanza 0,15 milímetros, o sea, ni un milímetro, está avanzando 0,15 milímetros por una revolución, por una vuelta. Pero yo sé pues que esto no gira pues a una vuelta por minuto, ¿no? Sino que gira a miles de vueltas por minuto. Entonces, lo tendría que multiplicar y de esa forma saber cuánto estoy avanzando, ¿no? Y en qué tiempo. ¿Listo? No se olviden, eso le vamos en proceso. Ahí tenemos de nuevo la velocidad de giro, ¿ya? Donde nosotros podemos tener en cuenta igual las velocidades de giro o las revoluciones por minuto, ¿no? Sí, ahí también podemos entender si tenemos una velocidad de giro de 140, por ejemplo, en centenas, ¿ya? Se está refiriendo a los metros por minuto que puedo alcanzar, ¿no? Ah, pero si estoy sobrepasando y estoy en unidades de mil, o en, ¿no? 2000 o 3000, significa que estoy hablando en número de revoluciones por minuto, ¿ya? Y esto es importante considerar, ¿sí? Muy bien, ahí tienen la T, que es básicamente es la selección de la herramienta, ¿no? Ahí dice, no existen distintos formatos que se pueden emplear para el cambio de herramientas. Les voy a mostrar un ejemplito. Las funciones auxiliares que van desde 0 hasta 99 varía de máquina a máquina, pero hay algunas que van a ser muy generales, todas, ¿ya? Por ejemplo, sentidos de giro, eh, luego encender el refrigerante o la bomba del refrigerante o el fin del programa, ¿ya? O algunos datos que nosotros podemos tenerlos así. Ahí este es un ejemplito de una forma compleja de las herramientas. Por ejemplo, si veo un 0,1,01, ¿sí? ¿Qué significa? Significa básicamente que tengo herramienta que se desea cambiar a la herramienta que se utilizará. Pero no siempre es así, ¿ya? No siempre es así. Por ejemplo, en este programita en el que estamos utilizando, en el SwanSoft, directamente nosotros colocamos el T01, T02, T03. No tenemos mayor problema. Incluso ni siquiera le ponemos un cambio de herramienta, ¿ya? Y lo podemos colocar así. Ahí tienen algunas, ya, que son algunos códigos que les pueden ayudar en el sentido de que son más generales, ¿ya? Son generales. Y estos nos pueden servir. A ver, por ejemplo, un posicionamiento rápido. ¿Qué quiere decir un posicionamiento rápido? Esto es a máxima velocidad, ¿ya? Ese es el G00. Vamos, el G01 resulta ser una interpolación lineal. Cuando escuchen hablar de la interpolación lineal, significa que la herramienta ya está girando a las velocidades o con los parámetros de mecanizado que nosotros hemos elegido para el material, ¿ya? La interpolación circular es para hacer la parte curva, ¿listo? Y cuando hablamos de un G02 es en el sentido de las agujas del reloj. Cuando hablamos de un G03 es en el sentido opuesto, ¿ya? En el sentido opuesto. Listo. El G04 dice es un tiempo de permanencia, dice, ¿no? O sea, yo lo puedo dejar ahí un momento, ¿sí? A la herramienta y no le va a, o sea, no va hacer ninguna operación, pero claro que le tenemos que saber llenar con algún formato, ¿ya? Entonces ahí un poquito pueden ver todos los otros, que en algún caso son generales. Ya, a ver, ¿cuáles son generales? El G00, generalmente en todas las máquinas, ya, en la mayoría de las máquinas, sí, por no decir todas, tenemos el G00 como posicionamiento rápido y el G01 como una interpolación lineal. G02, G03 para hacer la parte curva, ¿no? Entonces, por lo menos con estos, ya estamos seguros. Los planos de trabajo va a depender, ¿no? Va a depender de muchas cosas, pero ahí tienen una idea. Ahí tienen otritos, ¿sí?
Habla de la compensación de la herramienta también, ¿sí? Activa la compensación de radio de herramienta, de la extensión, ya, y ahí podemos ver otros más. Entonces ustedes van a encontrar muchos más de estos, ¿ya? Muchos más de estos que pueden utilizarlos. Muy bien. Ya, entonces ahora sí con esto nos vamos de nuevo a nuestro Swansoft, ¿ya? A nuestro programa. Esperen un ratito, yo lo estoy abriendo, les voy a compartir. Ahí está, ¿no? Entonces, este es nuestro Swansoft. Le podemos poner aquí ejecutar. Y ahí está de nuevo nuestra máquina, ¿no? Ahí está de nuevo nuestra máquina. Muy bien. Entonces, a ver, lo primero que voy a hacer es agarrar a la máquina. Voy a venir aquí a la pantalla. Le voy a quitar esto de mostrar a máquina. Vamos a cambiar la vista a una vista superior. Ahí está mejor, ¿ya? ¿Qué es lo primero que debemos hacer siempre al inicio? ¿Qué era? Ya. Siempre lo vamos a mandar a casa, ¿no? O sea, también es el conocido término home, ¿ya? O sea, lo vamos a mandar al cero máquina, ya que está por aquí. Entonces nosotros colocamos uno, miren, está con la parada de emergencia, entonces tengo que hacerle clic aquí, listo. Y ahora coloco este botoncito de las coordenadas o el cero máquina, clic, y le coloco en X y le coloco en Z. Listo, ese es para mí el cero máquina. Le vamos a colocar miren, las coordenadas. Ahorita dice que es 400 y 390. Escuchen bien, siempre, 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 asegúrense de que están en el cero máquina, en X, en Z, siempre, ¿ya? Y vean las coordenadas relativas de la máquina, aquí, porque ahorita dice que estamos en absolutas. Vean las coordenadas relativas de la máquina, ¿ya? Si yo le hago clic, ahí está. Si yo le hago clic a esto, miren qué me dice. Dice que en U está en 400, en W está 390, porque son relativos. Entonces, tengo que poner que aquí sean cero. Entonces, ¿qué hago? Presiono el botón Shift aquí y le hago clic en X. Miren cómo se marca esto en rojo, ¿ya? Y ahora, ¿qué presiono aquí? Origin. Muy bien. Origin. Y miren, ya me he puesto que el U es cero. Lo mismo hago para Z o para W. Shift, Z, y ahora aquí coloco Origin. Ya está, ¿ya? Con esto estoy seguro de que las coordenadas relativas ya están en 0, 0, ¿ya? Ahora, voy a colocar aquí una herramienta, o mejor dicho, voy a colocar aquí la pieza de trabajo, tamaño de la pieza patrón, ¿se acuerdan? ¿Sí? Voy a venir aquí a esta parte. Si lo quiero editar, también lo puedo hacer, pero tengo que escoger uno de estos. Ejemplo, escojo la uno, le pongo editar y aquí puedo cambiar las dimensiones. ¿Qué más? Aquí abajo puedo cambiar el tipo de acero que yo quiera, ¿no? Un acero 1020, 1025, 1040, 1045 con alto contenido de carbono, podemos colocarlo. Ya, y si estoy de acuerdo le pongo OK y OK.
Y listo, miren, ahí está la pieza de trabajo para nosotros. ¿Ya? Muy bien. Ahora, no puedo empezar a mecanizar. ¿Por qué? Porque fíjense que esta torreta portaherramienta o el magazine no tiene herramientas, está vacía. ¿Para cuántas herramientas tiene opción esta? ¿Cuántas? 8. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a venir aquí al manejador de herramientas que está en operación de la máquina. Miren, aquí está. Manejador de herramientas. Listo. Entonces ahí escojo esta. Listo. Puede ser esa, puede ser esta otra, como les he mostrado la anterior. ¿Ya? Voy a escoger esta. Mantengo presionado y lo arrastro hasta el 1. ¿Sí? Listo. Puedo ver esta otra, de ponerle ahí. Clic, mantengo presionado y lo llevo hasta ahí. Y una tercera que puedo hacer para, a ver esta. Ahí está. Ya, y le pongo OK. Miren, lo que he hecho es colocar ya las herramientas, ¿sí? Para su uso, ¿no? Para su uso. ¿Listo? Entonces, bueno. Siguiente paso, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan? Se buscaba el cero pieza. Exacto, el 0 pieza. Ahora es el 0 pieza. Entonces, miren, puedo tocar este botón de aquí, el jog, aquí, este, y me puedo desplazar en X y en Z. Miren, puedo colocar en X, puedo colocar con este más o menos. Y miren, si quiero más velocidad, puedo colocar el del centro, lo enciendo y miren, con este sí se mueve rápidamente. Coloco Z y también me puedo ir en este sentido rápidamente. Listo, miren, de una forma rápida me he aproximado. Quito esto. Muy bien. Ahora, si lo aproximo así, voy a detectar colisión, ¿no? Se va a colisionar la herramienta. Entonces, tengo que hacer girar primero esto. ¿Con cuál de los botones hago girar? Miren, con estos, ¿ya? Pero ahorita no nos va a obedecer y de hecho sería una mala forma porque no tenemos una velocidad definida o establecida, ¿ya? En el caso de materiales que no sean muy duros, bueno, de acuerdo. Pero en el caso de que el material sea muy duro, puede ir a romper herramientas, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar este botón de aquí, este, que se denomina el MDI. Le hago clic. Ahí está. Fíjense cómo la lucecita está encendida. Y ahora voy a hacerle clic a Pro, a este Pro. Háganle clic. Una vez más, coloco el MDI. Y aquí ya empiezo a programar. ¿Ya? Aquí empiezo a programar. Entonces, ¿qué voy a programar aquí? ¿O qué es lo que voy a poner? Voy a colocar aquí, primero, voy a colocar aquí un sentido de giro. ¿Ya? Un sentido de giro. Y voy a colocar una velocidad. A ver, ¿qué sentido de giro puedo colocar? Puedo colocar un M. Aquí vengo, le hago clic a M. 0,3. Ya, este puede ser el M03. Es un sentido de giro. Ahora, inmediatamente le pongo a qué velocidad voy a hacer girar.
Entonces coloco N, o S mejor dicho, y coloco el valor a cuánto quiero que llegue. A 1200, por decir algo. Listo. ¿Qué será esto lo que estoy haciendo? ¿Qué dicen? Esta pues es una línea de programación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es colocar el end of block aquí, clic. Listo, y una vez que está esto, le colocamos insert. Ahí es. Ya. Y ahora para hacer correr, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle clic aquí, ¿no? Pero antes voy a activar el sonido de la máquina para que ustedes recuerden cómo era. No solamente eso, sino que les voy a compartir el sonido. Ya, y ahora sí vamos a hacer correr con este, ¿no? Con el número, o bueno, con ese botoncito que tiene el número 1, ¿no? De encendido, ¿ya? Ya. Listo, ahí le he quitado un poquito el sonido, ¿no? Entonces ahora, con este cursor, ya con este cursor, yo lo voy a reducir esto, digamos, hasta 1. Voy a colocar el jog, voy a colocar en X y voy a ir haciendo desplazamientos pequeños. A ver, voy a aumentar un poco más esto. Ahí está. Y lo primero que tengo que hacer es tocar la cara. Vamos a ir a tocar la cara. Miren cómo se está acercando. Ya. Entonces, ahora sí, de nuevo le voy a poner el sonido para que ustedes escuchen también ese detalle. Ahora sí, fíjense. Listo, ya hemos arrancado ahorita. Estoy marcando nada más. Listo, ahí. De ahí no me voy a mover, no voy a mover más estos cursores porque como ya he tocado la pieza, o sea, ahí ya tendría que ser un lugar que yo necesito de marcarlo. ¿En qué eje he tocado la pieza? El eje Z. En el eje Z, ya en el eje Z. Me he acercado hasta tocarlo. Por lo tanto, en el eje Z, ese es mi cero, en el eje Z. Entonces, ¿qué hago? Miren, vamos a venir aquí al Offset Settings, ¿ya? Y aquí voy a buscar el que dice Work, aquí.
en esto. Escojo este botoncito y le hago clic. Y miren, aquí tengo para desplazarme hasta el valor de Z que está aquí abajo. Si ustedes gustan, se pueden ir ahí con los cursores. Dice 0036. Yo aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar el valor de Z. ¿Ya? El valor de Z. Y le voy a colocar 0. ¿Ya? Z0. Y ahora le vamos a colocar este de measure. Y listo. Y miren, me ha marcado, dice que está en 0,002. Pero para mí ya representa que este es un eje Z00. ¿Ya? En Z, ¿no? En Z. ¿Ya? Ahora, para X, no se olviden que esto sigue girando. Miren, sigue girando, ¿no? Entonces, con la herramienta me voy a mover en Z. Voy a aumentar un poquito la velocidad. Miren, digamos hasta por ahí, ¿ya? Hasta por ahí. Y ahora voy a avanzar de nuevo. Hasta que toquemos esto. Y voy a ponerle sonido. Falta. Ahí está, ya casi. Listo, miren, ya tenemos uno. En Z nos vamos a ir. Ya está. Miren, ahora, este para mí tendría que ser el cero pieza, ya que voy a tener en cuenta. Pero, miren, en X tiene que ser el diámetro de la pieza. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Lo voy a detener. ¿Con cuál? Con esta parada de emergencia. ¿Ya? Listo. Ahora voy a venir aquí a medir. Aquí está, dice medir. Miren, voy a colocar diámetro. Y miren, con este calibrador, ¿sí? Lo que está haciendo es que me está marcando la parte que hemos mecanizado. Digamos ahí. Y dice ahí, 49, este valor de aquí. El que vean aquí, ese es el que debemos colocar. Dice 49,970. Anótense ese valor. 49,970. Ese valor anótense. Ahora entonces, ¿qué hago aquí? Voy a colocar X y aquí voy a colocar 49 punto 970. Ahí está. Y ahora le coloco measure. Y listo. Miren, ya me lo ha corregido, ya me lo ha puesto ahí. Me voy a salir de esto, me voy a medir, le pongo salir medida, ¿ya? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mandarlo de nuevo hasta home. Voy a quitar la parada de emergencia.
Voy a presionar este y lo voy a mandar al home. Ya. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar de nuevo prog. Voy a colocar el MDI aquí abajo. Aquí está el MDI. Y ahora voy a mandarlo, ¿sí? Voy a mandar a ver si está reconociendo bien o no mi cero pieza. ¿Cómo voy a hacer? Voy a colocarle un código, o podría decir lo siguiente, ¿no? A ver. Podría decir un M03, aunque no necesito, simplemente necesito comprobar, ¿no? ¿Sí? Simplemente necesito comprobar. Entonces de aquí lo voy a borrar esto. Ahí está. Ya. Y para comprobar entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar rápidamente ahí la herramienta. Voy a colocar G01, aunque esto es una interpolación lineal, ¿no? G01. Y ahora coloco X. Y ahora aquí voy a colocar el valor que me ha anotado, que es 49.970. Luego voy a colocar el valor de Z. Y en Z, ¿cuánto tendría que poner? ¿Cuánto? 0. Coloco el end of block, coloco insert y ya está. Y ahora sí hago correr este programa. ¿Qué va a pasar? Me va a posicionar la herramienta aquí en este punto. ¿Ya? A ver, vamos a hacerlo correcto. Y listo. Miren, ese es el posicionamiento del cero pieza. ¿Ya? Ese es el posicionamiento del cero pieza. Miren cómo coincide tal cual, ¿no? ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Ya. Listo. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. ¿Ya? El día miércoles vamos a poner las otras herramientas más en cero, porque ahorita solamente hemos puesto la uno, ¿sí? Vamos a colocar las otras y vamos a hacer nuestro mecanizado a ver cómo nos va. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, entonces les agradezco por haber asistido a clases y nos vemos el día miércoles. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Solo Inge. Hasta luego, que les vaya Hasta bien. luego, Hasta luego. Inge. Hasta luego, que les vaya